Hola a todos, hola a todas. Entonces, aquí cumpliendo con el compromiso con ustedes. Vamos entonces a empezar. Esta es un entrenamiento mental y emocional. ¿Para qué los invito a hacerlo? Hay que fortalecer en estos momentos la mente, las emociones, hay que fortalecer nuestro cuerpo físico, hay que de cierta manera procurar sanar algo en nosotros que se llama subconsciente. Hay que fortalecerlo mucho, ¿ya? Y en ese fortalecimiento hay que empezar a hacer toda una, digámoslo así, una labor de mirarnos a nosotros mismos internamente. Para empezar, un proceso de transformación, de cambio, de renovación, de sanación, que es de cierta manera lo que debemos hacer en estos momentos tan difíciles para todos. Entonces la idea es que nos veamos más o menos unos 20 días y en esos 20 días poderles dar una información que he venido adquiriendo durante 25 años. Yo soy algo así como un investigador sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Llevo en esta labor ya muchos años. Inicié haciendo terapias de hipnosis, terapias de relajación, terapias regresivas. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. En los primeros días, las preguntas que me hacía era por qué una persona se causa dolor y sufrimiento, por qué le causa dolor y sufrimiento a otra persona y por qué la otra persona permite que le causen dolor y sufrimiento. Y encontré más o menos 10 horas de respuesta. Ahora las preguntas son, ¿por qué una persona se bloquea? ¿Por qué una persona se bloquea con ella misma? La baja autoestima, el bajo amor propio, ¿por qué las adicciones? ¿Por qué una persona le hace daño a otra? ¿Por qué el suicidio? Posibles causas y orígenes de eso. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las malas relaciones con uno mismo, con los demás, con la pareja? ¿Por qué el dinero no fluye en la vida de muchas personas? Y todo eso pues me ha llevado a investigar y he encontrado otras 10 horas de conferencia, por decirlo así, y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cambia tu vida cambiando tu cerebro. Es muy importante y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, es muy importante saber cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras redes neuronales, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestro cuerpo y por qué a través de lo que pensamos o hablamos o sentimos o deseamos o impulsamos, nuestro cuerpo reacciona de cierta manera. Por ejemplo, en este momento, nuestro cuerpo, sin pedirnos permiso, está reaccionando químicamente. ¿De qué forma? El miedo a lo que está sucediendo está alterando, por ejemplo, a algunas personas le está dando dolor de cabeza, a otras le está dando problemas de estómago, a otros problemas intestinales, a otros les baja el sistema inmunológico, a otros les genera como canillera, que es como un desgano, a otros les da ansiedad, a otros les da angustia, otros se deprimen. Entonces el cuerpo empieza, a algunos les da mucha ansiedad, empiezan a comer mucho, otros dejan de comer, ¿cierto? Por la ansiedad. Entonces es bueno saber, y es la invitación que yo les hago para que sepan de todo esto. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo funcionan, entonces vamos a tener herramientas, y yo les voy a dar parte de esas herramientas, todas las que tengo, y ustedes la van a sumar a la cajita de herramientas que ustedes tienen. ¿Para qué? Para ayudarnos a nivel mental, emocional y físicamente. Algunos conocen toda la parte espiritual, otros medio la conocen, otros conocen muy poco, otros no conocen nada. Pero la idea es hacer este tipo de entrenamiento mental, que yo les llamo terapias de conocimiento, para que las personas luego utilicen las herramientas que puede ser a partir de hoy mismo, utilizarlas. Yo les voy a dar esas herramientas, utilizarlas para el beneficio de ustedes. Ahora es cuando más necesitamos estar
equilibrados, en armonía, en paz, tranquilos, serenos, para que nuestro cerebro pueda pensar, ¿ya? Y centrarnos en la solución. ¿Listo? Entonces hay ciertas técnicas que se pueden hacer, ciertas cosas muy simples que no tienen costo, que usted puede hacer. ¿Para qué? Para que su vida se equilibre y las enseñe a otras personas. Bueno, arrancamos entonces con el tema. Hoy vamos a hablar sobre cambia tu vida cambiando tu cerebro. Más o menos les puedo decir que nuestro cerebro está programado de la siguiente manera. Por decir algo, nuestro cerebro en un 5% hay una parte de él que se deja programar. Y esa parte de nuestro cerebro, que es ese 5%, tiene mucha información, pero el 95% de esa información es tóxica y es negativa. ¿Ya? Esa información que es tóxica y negativa, nosotros tenemos que cambiarla, y sobre todo en estos momentos. ¿Cambiarla para qué? Para nuestro beneficio. Y tenemos que saber por qué se creó y de qué manera se creó esa información y dónde está en nosotros. Miren, es más o menos esto, cómo se crea una información en nuestro cerebro. Entonces digamos que estas son dos neuronas, ¿ya? Entre las dos neuronas hay un hilo muy pequeñito. Cuando lo que yo veo, cuando yo lo que veo o lo que escucho o lo que huelo o lo que consumo o a lo que soy sensible es importante para mí o me impacta, entonces ese hilito se vuelve más fuerte y hay una comunicación entre las neuronas que son las células del cerebro. Claro que los científicos ahora han dicho que en el corazón también hay neuronas, que en los intestinos, parece que está regada por todo el cuerpo. Entonces, entre esas dos neuronas hay un hilito casi que invisible. Vamos a hacer el ejemplo con los dedos de las manos. Cuando lo que yo veo es importante o me impacta, ese hilito se hace más fuerte. Entonces ahí se crea algo que se llama pensamiento, sentimiento o emoción. ¿Ya? Si eso que yo estoy viendo, que estoy escuchando, que estoy oliendo, que estoy degustando, y sobre todo viendo y escuchando, es permanente, y hoy lo podemos ver como las noticias que estamos viendo en el celular o en el computador o en la televisión. Entonces cuando eso es permanente a cada hora, entonces otras neuronas van adquiriendo esa información y se van uniendo. Y en esa unión se conoce algo como redes neuronales, ¿ya? Entonces esas neuronas se van uniendo con la misma información y se van, digámoslo así, se van transmitiendo esa información allá adentro en nuestro cerebro. Eso se le llama una red neuronal. A esa red neuronal ya hay un fluido de información que se le conoce como sinapsis. La sinapsis es un diálogo interno, ¿ya? Según la información, ¿cierto? Entonces, ese diálogo interno es una bulla que empieza allá adentro, en mi cerebro, en mi emoción, incluso en mi cuerpo, y empiezan todas esas neuronas a hablar entre ellas. Entonces es un ruido aquí internamente. Algunas personas le llaman a eso la jaula de grillos, otros le llaman a eso la loca, ¿ya? Entonces es un diálogo interno que se convierte en un pensar, sentir, pensar en eso que me está sucediendo, ¿ya? El problema de eso es que si es positivo, yo me siento fortalecido, me siento fortalecida, ¿cierto? Mi mente se hace fuerte, mi emoción y mi cuerpo. Pero si el diálogo entre las neuronas es negativo, entonces empiezan a activarse unos químicos, entre ellos el glutamato y el cortisol, entre otros, que activan la ansiedad, que activan los miedos, que activan el empeliculamiento, que activan la tensión y la depresión en parte, y activan también niveles muy altos de estrés. Entonces es muy importante saber eso. O sea, en el momento que estamos escuchando tantas noticias, y hay que escucharlas, claro, porque hay que estar enterado, pero hay que hacer un filtro de esas noticias, vámonos a ser más racionales, no de pronto dejar que vuele nuestra imaginación. Entonces se están activando esos químicos sin pedirme permiso. Entonces mi cuerpo empieza a sentirse mal, ¿ya? Entonces empieza a reflejarse en un dolor de cabeza, en un dolor de espalda,
en un problema en la garganta, en un problema de pulmones, en un problema de estómago, en un problema intestinal, en un problema físico, ¿ya? En mis huesos o en mis músculos. Si yo sigo con ese diálogo interno, y ahí es cuando hay que tener cuidado, entonces se crea algo que se conoce como un rayón, ¿ya? Que se llama científicamente como una impronta. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de una persona cuando dice, ese hombre como está desrayado, ¿cierto? Esa mujer como está desrayada, ¿cierto? Quiere decir que tiene traumas internos a nivel de sus redes neuronales, de su subconsciente y de su cuerpo, que las está o que lo está afectando, ¿ya? Entonces eso es muy importante saberlo. Y a veces esas improntas son muy claras. Por ejemplo, una persona que es alcohólica tiene una impronta clara de baja autoestima, de bajo amor propio por ella misma y por los demás y por su entorno, ¿cierto? La persona que es drogadicta lo mismo, que fuma cigarrillo, son improntas que se van guardando que luego se refuerzan. La persona que es mal geniada, la persona que es depresiva, la persona que es extrema, ¿cierto? En sus emociones. ¿Listo? Bueno, les voy a decir algo. Voy a dictarles el entrenamiento y al final, después de que ya lo termine, voy a mirar sus comentarios. Y si hay alguna pregunta, se las voy a responder. ¿Listo? Bueno, seguimos con el entrenamiento. Entonces, decíamos que nuestro cerebro ya en parte está programado. Digamos que en un 5%, todavía falta desarrollar mucha parte. Pero de ese 5%, el 95% ya está programado de manera tóxica y negativa. ¿Desde cuándo se empezó a programar? Desde el momento de la fecundación. Nosotros como alma, como espíritus, empezamos a recibir informaciones de nuestro entorno cuando hay la fecundación, cuando tomamos la decisión pues, de venir a este mundo. Cuando hay la fecundación seguimos recibiendo esa información. Si es sana y positiva, excelente. Si es tóxica y negativa, pues nos puede causar mucho dolor. Cuando estamos dentro del vientre de la mamá, entonces seguimos recibiendo esa información. ¿Qué es el vientre y qué es cada persona? Nosotros somos una antena y también somos una antena tanto de recibir como una antena de transmisión. Entonces el bebé empieza a recibir esa información. Se va generando todo el crecimiento del bebé y se van creando en las memorias celulares y luego en su subconsciente y luego cuando se crea el cerebro, entonces se crean las redes neuronales que ya tienen impresas esa información en las neuronas, en sus redes neuronales y que luego va a tener que ver con nuestra vida. El niño nace o la niña nace y sigue acumulando información. Está en un estado especial mental donde todo lo graba y aprende de todo. ¿Ya? Está como, digámoslo así, como impresionada de todo lo que está viendo. Entonces a través de sus sentidos, entonces empieza a captar información y a grabarla. Si la información es sana y positiva, excelente. Como les decía, vamos a tener una buena estructura de la personalidad, pero si la información es tóxica y negativa, entonces la información nos puede hacer mucho daño. Un ejemplo, por decirlo así. Resulta que cuando yo estaba dentro del vientre de mi mamá, y es un ejemplo, mi papá golpeó a mi madre, ¿cierto? Entonces yo guardo esa información. 20 años después, a mí se me puede activar un rencor o un resentimiento hacia mi padre, y no sé por qué. Y digamos que él cometió esa falta en ese momento, pero yo no lo recuerdo, pero se activa en mí por algo que él haya dicho o haya hecho. Y puede que él se haya portado bien el resto de su convivencia con nosotros, pero eso puede activar, más o menos así puede funcionar. Entonces venimos almacenando información en la niñez, en la juventud, la madurez y la adultez, y hoy seguimos almacenando esa información. Si ustedes miran alrededor, la información que nosotros generalmente almacenamos es tóxica y negativa, ¿ya? Son informaciones, y hablo con referencia a mi país porque lo conozco y llevo 56 años viviendo acá. Son informaciones, nosotros hemos pasado por procesos muy difíciles
a nivel interno. Entonces hemos grabado información de violencia, hemos grabado información de violaciones, de asesinatos, de suicidios, de alcoholismo, de drogadicción, informaciones de golpes, maltratos, humillaciones, informaciones de escasez, informaciones de mucho desamor, odio, rencor, rabia, cólera, ira, mentira, engaño, soberbia, irritabilidad, mal genio. Entonces nuestro cerebro, las neuronas y las redes neuronales van cogiendo esa información y la van grabando como improntas en nuestro cerebro y luego nosotros vamos a obedecer a esa información. Es muy importante saberlo. Así sea que no sea yo el que me siente al frente del televisor. Es inevitable el salir en las calles y escuchar comentarios, el ver periódicos, ¿cierto?, que están ahí expuestos a la vista. Eso es inevitable. El subconsciente tiene una parte, porque todo eso se guarda en el subconsciente y después vamos a hablar de eso. Tiene una parte que lo graba todo. Yo puedo estar pasando por una calle y hay muchas vallas, mucha publicidad, quizás yo no me esté fijando en ella, pero mi subconsciente sí se está fijando y lo está grabando. Y luego yo puedo responder a esa publicidad. Entonces, venimos desarrollándonos en nuestro crecimiento y vamos adquiriendo esa información. ¿Quién de cierta manera nos entrega esa información o nos da esa información? La familia inicialmente, la educación, la religión, el Estado, el sistema de gobierno, los medios de comunicación juegan un papel súper importante en esas programaciones, el entorno en el que nosotros crecemos, nuestra casa, los vecinos, la escuela, el colegio, la universidad, los distintos empleos o la empresa donde estoy o he creado, todos esos elementos, entonces la sociedad, la cultura nos empiezan a programar, listo. Y si son elementos que ya están programados de manera tóxica y negativa, entonces nosotros de manera inconsciente, sin hacerlo consciente, entonces empezamos a programarnos de esa manera, listo. Para ser una persona tóxica y negativa no necesitas hacer nada, ya, simplemente quédate quieto, que la familia, la religión, la educación, la sociedad, la cultura, el Estado, los medios de comunicación, los entornos te van a programar. Y luego vas a tener, cuando ya se programan y físicamente están ya grabadas en tus redes neuronales, en tu subconsciente y en tus memorias celulares, vas a tener un diálogo interno. Y eso luego se va a reflejar a nivel mental, en tus pensamientos, palabras, sentimientos, emociones, deseos, pasiones, intenciones. Te vas a enfocar en lo tóxico y negativo, y vas a traer todo lo tóxico y negativo. Son programas mentales y emocionales predominantes, ¿ya?, que nosotros tenemos y que se han guardado en nosotros mucho tiempo. Entonces es bueno saber, primero, cómo se crean y segundo, qué programas pueden ser, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya lo sabemos, entonces, como sabemos que nosotros nos podemos programar, entonces utilizamos herramientas para desprogramarnos y volvernos a programar. Entonces, cambiamos de cierta manera el cerebro, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces nosotros hemos venido siendo programados desde hace mucho tiempo y fueron programados nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres. Nosotros estamos siendo programados y nuestros hijos también. Listo. La cuestión es que si nos damos cuenta que esa es la intención de este entrenamiento mental y emocional para superar las crisis, si nos damos cuenta cómo estamos programados, podemos salir de esas programaciones y muy rápido, de una manera muy efectiva. Y yo les voy a compartir mis conocimientos, muy humildemente dentro de lo que conozco, dentro de lo que mis experiencias con más de 5.000 personas con las que he estado dialogando, con las que he hecho terapias de hipnosis, de relajación, de regresiones, me ha facilitado o me ha entregado la vida, gracias a Dios. Y yo creo que es un buen momento para compartirlo con ustedes, para que ustedes puedan, de cierta manera, pasar estos momentos difíciles. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Estamos siendo programados y seguiremos siendo programados. De pronto, esto que está sucediendo ahora va a empezar a hacer un cambio en las programaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos tienen a mucha gente en las casas mirándonos a nosotros mismos, ¿ya?
ahí es una gran oportunidad de saber, bueno, yo soy feliz en este momento, yo estoy tranquilo, sereno, calmado, pues yo por qué me estoy llenando de ansiedad, de angustia, cuando de cierta manera yo decía que yo controlaba mi vida, ¿cierto? Y que controlaba mi entorno. Ahora mi entorno no lo puedo controlar, ahora controlo mi vida. Pues son preguntas que nos estamos haciendo. No para confundirnos más, no, antes al contrario. Ahora es cuando más necesitamos concentrarnos en las soluciones, ¿ya? En las soluciones. Listo, ya el problema está, ya la situación difícil está, digámoslo así. Entonces vamos a concentrarnos en la solución, o sea, vamos a activar el cerebro cortes y el lóbulo frontal para mirar la situación, el reto que tenemos y darle soluciones a eso. Listo. Entonces, ¿de qué manera estamos programados? Listo. Entonces nosotros estamos programados para tener baja autoestima, bajo amor propio, para no amarnos, para no querernos, para no cuidarnos, nosotros para no respetarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos programados para el desamor, estamos programados para el odio, el rencor, la rabia, la cólera, la ira, la mentira, el engaño, la soberbia, la irritabilidad, el mal genio. Estamos programados para el autocastigo, estamos programados para hacerle daño a otros, para hacernos daño a nosotros mismos. Estamos programados para la tristeza, para la ansiedad, para los miedos, para los temores. Eso es muy importante saberlo. Puede que yo en este momento diga, no, yo no tengo eso. Eso está en algo que se conoce como subconsciente. ¿Cómo nos enteramos nosotros del subconsciente? Haciendo terapias de relajación o de hipnosis o de regresión. Porque en esas terapias la técnica es muy sencilla, pero podíamos hablar con una persona 4 o 5 horas. Yo me quedé una vez hablando con una persona 8 horas y cuando esa persona abre sus ojos o despierta, entre comillas, porque no está dormido, nos dice que no recuerda nada. Nada. Y tenemos 4 horas de grabación. ¿Ya? Entonces ahí nos dimos cuenta que habían dos informaciones, una que está aquí adelante, que se llama mente consciente, y otra que está aquí atrás, que se llama mente subconsciente. Nosotros pensamos que orientamos nuestra vida por la información que está adelante, y no, nuestra vida está orientada por la información que está aquí atrás. Pero esta información que está aquí atrás tiene una cualidad, y es que está oculta, ¿ya? Entonces tenemos que saber todo eso, porque a nosotros, ¿qué nos han hecho? De cierta manera, algunos saben cómo hacerlo, otros no. Nos han programado de manera inconsciente dentro del subconsciente. O sea, de forma de que tú no te hayas enterado y te programaron para eso. Eso es muy importante. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque es que según esas programaciones, en los momentos límite o en los momentos de crisis, toda esa programación va a salir. Entonces, no te extrañe que en estos momentos te den ganas de llorar, que te den ganas de gritar, que te dé rabia, que parezcas como loco, como loca, que empieces a disvariar, ya, con tanta información, entonces no sabes si esta es cierta, si esta no, si aquella, ¿cierto? Hay una situación difícil con la que hay que tener cuidado, ¿cierto? Pero también nosotros, si ustedes miran hacia atrás, hemos estado bajo muchas situaciones difíciles, muchas, y en nuestro país más, ¿ya? En mi caso yo tengo 56 años, y les puedo decir que la historia de mi país, como ustedes también lo saben, para aquellos que somos colombianos, no ha sido fácil. Y nosotros todos los días casi que vivimos una situación de sobrevivencia, a nivel mental, emocional y física. Esta no va a ser la excepción, pues, de que no la vamos a pasar, porque la vamos a pasar y la vamos a pasar bien. ¿Listo? Bueno, entonces nos programaron para no amarnos a nosotros mismos. Por eso esa baja autoestima puede salir, o ese bajo amor propio. ¿Y cómo se puede reflejar en mí? No hacer nada, quedarme paralizado, quedarme quieto, o quedarme paralizada y quieta. O tomarme pastillas para dormir las 24 horas, que es también muy delicado. Ahí hay que tener mucha calma. ¿Por qué? Porque mi mente no puede con tanta información, o mi emoción, o mi cuerpo. Ahora es cuando hay que estar más atentos, ahora es cuando hay que estar más alertas, ahora es cuando hay que estar más metidos en mí, ¿ya? ¿Para qué? Para poder salir adelante,
Eso es muy importante saberlo. Es muy, muy importante saberlo. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo de las programaciones. Entonces, estamos en nosotros, nos siguen programando. Programados para la baja autoestima, el bajo amor propio. A nosotros nos programaron para no tener dinero. ¿Ya? Si ustedes ven, nosotros venimos más o menos en este ciclo. Llega la conquista, luego de la conquista viene el feudalismo, luego del feudalismo viene la era industrial, que fue el siglo pasado. Ahora entra la era de las comunicaciones o de la conectividad, de la conexión. Pero miren que nosotros en épocas pasadas estábamos muy programados. A nosotros nos programaron, por ejemplo, para vivir con muy poco, a los colombianos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos decían, bueno, tienes este sueldo, te garantizamos, eso es el siglo pasado, que vas a trabajar con otros 20 o 30 años, y yo pasé por ahí y los de mi generación pasaron por ahí, y te vamos a asegurar el empleo. Listo, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hacer eso, obedecer a esas programaciones. Apenas hace unos años, más o menos 2008, 2009, empezaron, o un poquito antes, empezaron a generarse ideas de, bueno, tenemos que ser empresarios, tenemos que ser emprendedores, tenemos que generar dinero, ser nosotros mismos abundantes y prósperos, tener riqueza, pero la información no estaba, ¿ya? Y teníamos una información, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor a todos, de esclavos y de empleados. Esa información tiene que cambiar. Y estos momentos son críticos y estos momentos nos van a obligar a cambiar esa información. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que conocer nuestros talentos y nuestras inteligencias para podernos superar. Cada uno va a tener que potencializar las inteligencias y los talentos que tiene. Cada uno va a tener que empezar a volverse un emprendedor. Perdón. Tiene que volverse un emprendedor en lo que sabe hacer. ¿Ya? Es muy simple. Y enseguida les digo, va a terminar esta partecita. Entonces estamos programados para no tener dinero. Miren, cuando no tenemos una buena educación financiera y conseguimos dinero y lo perdemos, sale el caos emocional. Y eso nos puede generar mucho dolor, mucho sufrimiento, incluso enfermedad. Hoy personas, por ejemplo, que están perdiendo su dinero, pueden estar teniendo problemas de corazón, o problemas de hígado, o problemas intestinales, o problemas en la cabeza. ¿Por qué? Porque nadie se espera de esta situación. Y muchas personas, hombres y mujeres, están perdiendo mucho dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, se activa en nosotros un sistema que se llama sistema de defensa, que tiene tres respuestas. Una, salir corriendo. Otra, que uno dice, no sé si, pues que uno no sabe qué hacer, se llama bloqueo, ¿ya? Otra, atacar, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación. ¿Listo? Entonces es muy importante para nosotros empezar a hacer un proceso de conocer todo eso y empezarlo a transformar. Entonces nos podemos, por decir algo, activar en nosotros la situación o la información tóxica y negativa, activa algo que se llama el cerebro de reptil. Y el cerebro de reptil tiene esas tres opciones: atacar, huir o bloquearme. Entonces es muy importante saberlo, es muy importante conocerlo. ¿Listo? Nosotros estamos programados para no tener buenas relaciones de pareja, ¿ya? Y les voy a hablar un poquito de eso. Nosotros no conocemos cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro de las mujeres, que es totalmente diferente. Les voy a dar algunos tipsitos. Por ejemplo, nosotros no vemos la basura ni el desorden. Las mujeres sí. Cuando nosotros somos desordenados en nuestro hogar y no tenemos eso en cuenta porque parece que está bien, entonces ellas se van a ofuscar. También les cuento otra. Las mujeres se relajan echando cantaleta, ¿cierto? Ojo pues con eso, porque suena muy gracioso,
Pero en este momento que vivimos, las mujeres se pueden alterar, se pueden alterar. Nosotros los hombres tenemos que estar muy tranquilos, muy equilibrados, muy serenos, en lo posible tratarla de llevarla bien con ellas. ¿Para qué? Para que ellas no se afecten. Eso es muy importante saberlo. Las mujeres, por ejemplo, hablan entre 16.000 y 18.000 palabras al día. Nosotros hablamos entre 6 y 8.000. Nosotros quizás en las labores que hacemos, pues nos gastamos todas esas palabras. Las mujeres no, las mujeres necesitan hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Ya? Estamos diseñados para eso. Por ejemplo, las mujeres si no controlan eso no pueden ir a pescar. ¿Qué hacen dos hombres que van a pescar? Van, o si quieren podemos más hombres, 5 hombres que van a pescar. Ellos van, tiran sus cañas de pescar y todos se quedan callados. Y a la hora de pronto uno de los 5 dice, como que va a llover. Y otro le responde, sí, parece que sí. Y no dicen nada más. Y así pueden estar callados 2, 3 horas más. Listo. Las mujeres no. Si van 5 mujeres a pescar, todas son hablando, 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 tiran la caña, tiran el anzuelo, ¿cierto? Perdón, tiran el anzuelo y siguen hablando. Ellas no se pueden contener. Entonces es muy importante saberlo. Nosotros no sabemos que a las mujeres les gusta saberlo todo. Tienen un programa a nivel cerebral que se llama CSI, Unidad de Investigación, así lo bauticé yo. Entonces ellas necesitan saberlo todo. Por eso a las mujeres hay que contarles todo lo que nos sucede en el día, ¿ya? Y tengámoslo en cuenta para que cuando pasemos esta situación. Entonces una forma a los hombres, y es un consejo, de que ellas se sientan tranquilas, es que tú llegues en la noche y le cuentes todo lo que sucedió, con detalles, todo lo que sucedió en tu día. Ese día ella va a dormir plácidamente. Si tú llegas y no le cuentas nada y le dices, no, estoy en la oficina y estoy con mis amigos y ya no le cuentas más, ella queda con un gran signo de interrogación y se va a acostar intranquila. Entonces, tenemos los hombres y sobre todo hombres o mujeres que tenemos el masculino activo, tenemos que empezar a ser muy buenos escuchas, tenemos que volvernos profesionales de la escucha. Tenemos que saber todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso tenemos que preparar nuestra mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo para eso. Nosotros también estamos programados para el dolor y el sufrimiento. Y hoy esa programación sí que se va a fortalecer más. Tenemos que tener cuidado con eso. No, la vida es plena, la vida es espectacular. El agua, el aire, el fuego, la tierra, los animales espectaculares. Se los digo desde mis 56 años. Ver las nubes de aquí que puedo ver desde mi ventana, ver las montañas, ya hasta los días grises me parecen espectaculares, todos los tonos de gris, ¿ya? Las personas son espectaculares. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la información adecuada. Estamos de cierta manera mal educados o mal programados. La vida no es un valle de lágrimas. Lo que pasa es que si los seres humanos nos hiciéramos más conscientes, esto sería un paraíso y se sumaría a ese paraíso físico que tenemos. Si cada uno de nosotros hace de su vida un paraíso, de su mente, su emoción, su persona o personalidad, hace un paraíso, veríamos realmente dónde es que estamos. Paraíso tan espectacular que estamos. También estamos programados para la enfermedad. ¿Listo? Ahora sí que vamos a verlo, ¿cierto? Porque ahora vamos a cuidarnos mucho en cuanto a la salud, ¿cierto? 5 cosas que tú puedes hacer que te dan una excelente salud. Hacer lo que te gusta, estar con las personas que te gustan, estar en entornos tranquilos, serenos, calmados, equilibrados. De cierta manera, ser moderado en la alimentación. Alimentación alcalina, que es basada en frutas, verduras, plantas medicinales, cereales, algunos cereales, agua, dormir bien, ¿cierto? Eso te daría una buena salud. Ahora nos va a dar una buena salud estar todos guardaditos en la casa. Listo, mientras va pasando esta situación. 5 alimentos que pueden alterarte o pueden elevar los niveles de ansiedad, de tensión, de angustia.
Tienes que tener cuidado de no consumir mucha comida chatarra, ojo con eso, porque eso tiene unos químicos que te alteran, que incluso te crean más ansiedad y te pueden crear mucha más adicción, ¿ya? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Bueno, también no hacer ejercicio te hace daño. Hacer ejercicio en estos momentos y aprender a hacer ejercicio en tu casa, ideal. No respirar bien. Generalmente en estos momentos de dificultad, nosotros hacemos respiraciones muy cortas, desde el pecho, digámoslo así, hasta nuestra nariz. Hay que empezar a aprender a hacer respiraciones profundas, inflando tu estómago. También eleva esos niveles de estrés, de ansiedad, de miedo, de empeliculamientos, alimentos que tengan mucha grasa, ¿ya? Harinas. Claro que si no toca, si no eso, pues lo hacemos, pero en lo posible hay que variar mucho nuestra alimentación y tener mucho cuidado. Listo. Bueno, estamos programados también para los miedos y los temores. Miren, nosotros tenemos 3 miedos básicos, lo digo por mis experiencias y por mis investigaciones. Tenemos 3 miedos básicos. Los miedos son el miedo al ruido, porque cuando estamos en la naturaleza, entonces todos los animalitos, hay ruido, todos los animalitos están pendientes a ver si hay que salir corriendo, si hay que desmayarse o si hay que enfrentar la situación. El miedo a no ser alimentados, que es por eso el niño o la niña llora, ¿cierto? El miedo a caernos, ¿por qué? Porque cuando estamos dentro del útero de la mamá, la distancia del útero al piso es muy grande. Pero hay otros miedos que son programados, que están en nuestras redes neuronales, en nuestro subconsciente, en nuestro pasado y en nuestro cuerpo. Esos miedos son el miedo a la soledad, esos miedos son el miedo a la frustración, el miedo a la pérdida, el miedo a no ser aceptado, el miedo al fracaso, el miedo a la oscuridad, ¿ya? Entonces son muchos miedos que son programables. Como son programas mentales emocionales, hay que disolverlos. Ahora podemos tener un miedo activo, pero que yo digo que se activa para nuestra sobrevivencia, que es el miedo a la muerte, ¿cierto? De hecho, vamos a tener un tema sobre la muerte más adelante, para que conozcamos qué es eso, de cierta manera, para que aprendamos a ir mermándole a ese miedo. No es que nos vamos a morir, ¿no? No pensemos en que vamos a vivir, que vamos a vivir todos, y que estas medidas que se están tomando y que cada uno en su disciplina, en su orden, vamos a superar. Entonces, ese miedo a la muerte activa un sistema que se llama sistema de defensa, y ese sistema de defensa es el que puede estar, de cierta manera, hace que nuestro cuerpo consuma lo necesario, ¿ya? Y cuando pase la crisis, pues ya vuelve otra vez y se equilibra. Entonces es muy importante toda esa parte. Pues es un miedo que de cierta manera es positivo y nos mantiene alerta, nos mantiene atentos. Y en este caso y en esta situación va a hacer algo muy importante para nosotros, y estoy invitando a hacerlo, es que nos va a poner en paz con nosotros mismos y nos va a poner en paz con las personas que están a nuestro alrededor. O sea, en este momento no es momento ni de odio, ni de rencores, ni de rabias, ni de violencia, ni de agresividad, ni de enojos, ni de estar peleado con el papá, la mamá, los hermanos, los amigos, los tíos, el esposo, la esposa. No, este es un momento de solidaridad. Este es un momento donde nosotros tenemos que sacar esa bondad, esa sabiduría, ese amor de nuestra alma y nuestro espíritu que todos tenemos por dentro. Es un momento en que tenemos que ayudarnos, es un momento de servicio a todos, con lo que tú sabes hacer, ¿ya? Y es muy importante porque aquí todos estamos al mismo nivel, ¿ya? Y el más sabio, como la persona más ignorante, se puede morir, o el que tenga más dinero como la persona que no lo tiene tan bien, el viejo, todos, el blanco, el negro, el amarillo, todos estamos, digamos que al mismo nivel. Entonces es momento de sacar lo mejor de nosotros.
Seguimos con esto, estamos programados también para confundir el amor con apego, con dependencia, con química, con conflicto de abandono, conflicto de desprotección. ¿Cuál es el conflicto de abandono, desprotección? Es cuando nuestro papá o nuestra mamá nos abandonó en la niñez o en la juventud, que hoy, 10 años después, se refleja en que yo me apego mucho a una persona y que confundo eso con amor. ¿Qué es la química? Nosotros tenemos una química interna que se llama dopamina, oxitocina, serotonina, feniletilamina. Cuando yo conozco a alguien, entonces esa química se activa y se activa un programa biológico que se llama sobrevivencia o que la especie puede continuar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa química se activa y se unen esos dos seres para que haya una procreación, que puede suceder entre un hombre y otro hombre o entre una mujer y otra mujer. ¿Ya? Esa química es para todos. Cuando tengo afinidad con alguien, listo. El problema es que como nosotros estamos programados para confundir el amor con apego, con dependencia, con enamoramiento o con química, entonces pensamos que eso bonito que tenemos internamente es amor, y eso inicialmente no es amor, eso se llama eros o química y dura más o menos entre 3 y 4 meses. Luego desaparecen porque se bajan esos niveles de esos químicos que lo activan y empezamos a vernos como los dos, tal como somos, ¿no? Y entonces miramos que este es desordenadito, o que ella es desordenadita, o que yo no tengo cuidado, o que ella no tiene cuidado, todo ese tipo de cosas, listo. Entonces es muy importante saberlo, le repito, de qué manera está programado nuestro cerebro, nuestro subconsciente y las memorias neuronales en nosotros. Incluso nuestro pasado ya está programado. Estamos programados para la baja autoestima, el bajo amor propio, estamos programados para no tener dinero, estamos programados para el desamor, estamos programados para el sufrimiento, estamos programados para la enfermedad, estamos programados para confundir el amor con apego, dependencia o química, estamos programados para los miedos y los temores. Listo. En un 95% dentro de nuestro subconsciente. Entonces esas informaciones tóxicas y negativas que, como les decía, se crearon primero en la conexión de las neuronas, luego varias neuronas con la misma información, crearon redes neuronales, luego, como decía una niña de 16 años, esas redes neuronales se cristalizaron allá adentro, entonces crearon algo que se conocen como improntas, que son como sellos, que son como marcas, que es el reflejo físico de una información, ¿cierto? Que queda como si tuvieras un tatuaje o muchos, millares de tatuajes en tu cerebro. Entonces, ¿eso qué puede hacer hoy en nuestras vidas? Puede hacer estragos, ¿ya? Nos puede hacer sentir mal, mental, emocionalmente, físicamente, porque eso eleva unos químicos en nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento y sin que nosotros lo pidamos. Eleva químicos como el glutamato y el cortisol. ¿Qué hace el glutamato y el cortisol? Esos químicos activan la ansiedad, activan los miedos, activan la angustia, activan la depresión, activan el empeliculamiento, activan altos niveles de estrés. Entonces miren, nosotros estamos recibiendo una información y es una información delicada y hay que ponerle atención, listo. Pero si exageramos la nota, entonces se activan mucho más esos químicos y ya no nos vamos a enfermar solo de los pulmones, nos vamos a enfermar del dolor de cabeza, del dolor de espalda, del problema de estómago, del problema intestinal, de los ovarios, ¿cierto? De la matriz, de los genitales también, del sistema reproductor. Todos los sistemas se alteran. Algo más delicado todavía es que se bajan los niveles del sistema inmunológico. ¿Ya? Cuando una persona está deprimida o angustiada o tensionada o empeliculada, el sistema inmunológico baja, ¿cierto? No es que te vayas a morir, sino que simplemente vas a sentir otras dolencias. Entonces esas dolencias es muy posiblemente que las confundas y vas a querer ir donde el médico, ¿ya? Y por eso es que quizás, digo yo, se llenan los hospitales, porque empezamos en una confusión de que esto puede ser lo que está sucediendo y resulta que no es eso,
y es otra cosa, entonces no te pueden entender, entonces la confusión se aumenta más. Es que esa es la situación. Por eso nosotros tenemos que aprender cómo somos, cómo nosotros operamos internamente. ¿Listo? Y desde hoy empezar a hacer cosas, pequeñas cosas, ser muy disciplinados y muy ordenados. Pero también tengamos en cuenta que muchos ni son disciplinados, ni son ordenados, ni son constantes, ni son tolerantes, ni ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque estamos programados para la terquedad, para la inmediatez, estamos programados para la pereza. Entonces nosotros tenemos que disolver esos programas mentales y emocionales. Tenemos que tener orden, disciplina, constancia, perseverancia. Y va a ser un muy buen ejercicio estos días que vamos a estar en casa para que nos volvamos personas de ese tipo. Se conocen como personas conscientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen todas estas programaciones? Confundirnos. ¿Cuándo salen? Cuando estamos en situaciones límites como esta, que alteran químicos que nos producen síntomas de enfermedad. ¿Listo? Pero miremos que vienen desde la parte mental, emocional y desde el subconsciente, o sea que nosotros podemos actuar sobre ellos y tener control mental y emocional sobre esto. Entonces la invitación es, primero que nos demos cuenta, para eso hacemos esta terapia. Y luego vamos a empezar un proceso de cambiar esas redes neuronales, ¿ya? De cambiar esas improntas, de cambiar esa información. Mira, si tú cambias la información de tu mente subconsciente, que en un 95% es tóxica y negativa, por una información sana y positiva que te haga ser un ser consciente, en un 95%, va a cambiar tu forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer las cosas. Por lo tanto, va a cambiar tu destino, va a cambiar tu vida. Eso va a cambiar la relación que tienes contigo mismo, contigo misma, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, con tus familiares, con tus vecinos, con todos. Cambia toda tu vida, cambia tu destino, cambia tu entorno y corres el riesgo de vivir sano, entonces, de vivir sana, entonces eso hay que hacerlo. Entonces hay que cambiar la información. ¿Listo? Y les tengo una excelente noticia y es que les tengo la información por la cual la vamos a cambiar y vamos a organizar nuestro tiempo para que una parte del día, 1 o 2 horas, y de hecho cada día que tengamos una conferencia, les voy a dar esa información, les voy a dejar unas tareas. ¿Eso qué va a hacer? Ocupar tu mente y tu emoción en algo importante. Sí es bueno que te recrees, ¿cierto? Ver una película, la novela que te gusta, el programa, el reality que te gusta, ¿cierto? Pero también es muy importante que te nutras de información sana y positiva, que también en ese día saques un espacio, 1 o 2 horas, si te queda mucho tiempo, para alimentarte de información, para cambiar las redes neuronales, para hacer una autopista de salud, de bienestar, de paz, de tranquilidad, de calma, de armonía, de abundancia y prosperidad espiritual y material, y te vamos a enseñar cómo hacerlo de una forma rápida, eficiente, fácil de aprender, y también crear un subconsciente nuevo y un cuerpo nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a grabar en las memorias celulares. Entonces, la tarea es, vamos a cambiar la información tóxica y negativa, que no sabemos cuál es, pero que hoy puede estar surgiendo, por una información sana y positiva, y lo vamos a hacer desde hoy. ¿Listo? Vamos a cambiar las redes neuronales, la información que hay en las redes neuronales, la información que hay en nuestro subconsciente, la información que hay en las memorias celulares, y eso cambia toda la configuración de tu ser. Haz de cuenta que nosotros somos como una computadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, cambiar la información, resetearnos todos, ¿cierto? Sacar toda la información negativa y tóxica, sacar los virus, ¿ya? Colocar una nueva información y colocar de nuevo una información sana y positiva, nuevos programas que nos ayuden a salir adelante y más en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear nuevas redes neuronales, nueva información que se comunique en nuestras neuronas constantemente, que van a crear redes neuronales, que van a crear improntas. Listo. Pero la información tiene que ser una información específica, no puede ser cualquier información. Entonces yo los invito, aunque podemos tener un poquito de confusión, listo, vamos a programarnos para ser personas felices, saludables y exitosas. Listo.
y vamos a hacerlo. En este momento muchos podemos estar, vamos así de esta manera, como si estuviéramos en una carretera y todo estuviera nublado y lo único que vemos es la línea amarilla que va por el medio de la carretera, ¿ya? Esa línea amarilla es la información. Entonces vamos a seguir esa línea amarilla, yo los invito a que lo hagan, yo los oriento si ustedes me permiten ser uno de sus mentores, de sus guías. Vamos a seguir esa línea amarilla que es la información y va a llegar un momento en que todo se va a despejar, ¿ya? Cuando empezamos un proceso de cambiar las redes neuronales, la información del subconsciente, la información de las memorias celulares, entonces de nuestro pasado y nuestro subconsciente, entonces se empiezan a activar inmediatamente de manera automática y sin que tú te des cuenta la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Te da tranquilidad, calma, armonía, equilibrio. Se activa la oxitocina y la serotonina. ¿Qué hace la oxitocina y la serotonina? Te da bienestar, te da una sensación de equilibrio, ¿ya? Te activa algo que con un químico que se llama como feniletilamina. ¿Qué hace la feniletilamina? Es un químico que activa el amor propio y el amor por las otras personas. Activa la adrenalina. ¿Qué es la adrenalina o qué hace la adrenalina y la noradrenalina? Es la vitalidad, la fuerza. Voy a salir de esa situación y voy a salir bien, ¿ya? Y no solamente que voy a salir bien, sino que voy a ayudar a mi familia y a mis amigos y al que yo pueda a salir adelante y entre todos vamos a superar este momento. ¿Listo? Activa también otro que se llama endorfinas. ¿Y qué hacen las endorfinas? Las endorfinas lo que hacen es una sensación de alegría, de felicidad, ¿ya? Activan algo que se llama conexión espiritual, que es conexión con tu alma y con tu espíritu, que te da más fortaleza para superar este mal momento. Y activan el sistema inmunológico y lo elevan, ¿ya? Entonces se bajan los niveles de ansiedad, de estrés, de miedos, de temores, de empeliculamiento, de depresión, pero tienes que hacerlo. Te tienes que obligar. Recuerda que muchos de nosotros estamos programados para la pereza. Entonces dile a la pereza que hoy no es tiempo para ella. Dile a la terquedad. ¿Qué es la terquedad? No es que yo soy así y nadie me va a cambiar. No, dile a la terquedad que tampoco es tiempo para ella. A la inmediatez también, porque estamos siendo programados para ser inmediatistas. No, es un proceso y lo vamos a iniciar. Y este proceso lo vamos a realizar. Entonces a la pereza le dices que no hay tiempo para ella. A la inmediatez también y a la terquedad también. Así que ánimo, fuerza, vamos a hacerlo. Entonces vamos a cambiar la información por una información sana y positiva. Tenemos que hacer que nuestra información en un 95% sea sana y positiva. No como antes, que en un 95% era tóxica y negativa. No. Entonces, ¿cómo cambiamos esa información? Tenemos que definitivamente todos los días crear el hábito o la rutina de leer. Pero yo te invito a leer información que te forme, ¿ya? Información que te estructure como persona, que lee tu autoestima, que lee tu amor propio, basada en las áreas de la personalidad. ¿Listo? Entonces definimos, listo, la meta es felicidad, salud y éxito personal. Listo. Vamos a cambiar la información, vamos a cambiarnos el chip. Bueno, ¿por qué información la vamos a cambiar? La vamos a cambiar por información para aquellos que son creyentes en Dios, de cómo fortalecer tu relación con Dios. Información de cómo funciona tu mente, tu emoción, cómo tener una personalidad estructurada. ¿Ya? Información de cómo elevar tu amor propio, de cómo elevar tu autoestima. Vamos a también a cambiar nuestra información por conocernos de qué manera funcionamos y cómo mejorar nuestra salud, cómo mejorarla. Información también sobre cómo tener una buena relación de pareja, cómo tener una buena relación con los demás, ¿ya? Información de cómo conocer nuestros talentos y nuestras inteligencias. Y para eso les pongo una tarea, una de las tareas que les pongo. Van a consultar en YouTube lo que se conoce como inteligencias múltiples, ¿ya? Hay varias inteligencias, les menciono algunas de ellas. Intrapersonal, que es el filósofo, la persona que le gusta saber de sí mismo. Intrapersonal es el líder, que le gusta ayudarle a los demás. Naturista, que es la persona que le gusta cuidar la naturaleza. Inteligencia deportiva, que es el deportista, ¿ya? Inteligencia espacial, que es el ingeniero, el arquitecto.
Inteligencia analógica, que es el ratón de biblioteca. Inteligencia kinestésica, que es la persona que sabe hacer cosas con las manos. Eso es muy importante. Entonces, como tarea, van a buscar el concepto de inteligencias múltiples en YouTube y lo van a estudiar. Y en Google después van y se hacen el test de inteligencias múltiples. Entonces eso les va a dar a ustedes ideas de qué inteligencia tienen, ¿ya? Y van a aprovechar y sacar del tiempo de estos días que van a estar en casa para estudiar eso que ustedes sienten como un talento o como una inteligencia, si se los dice este test. ¿Por qué? Porque vamos a fortalecer los conocimientos en lo que sabemos hacer. ¿Qué es un talento? Un talento es algo que tú haces súper bien, ¿ya? Un talento es aquello que cuando lo haces te produce felicidad, tranquilidad, bienestar, paz. Que cuando estás realizando esa labor, ¿ya?, te desconectas del espacio y del tiempo. Y un talento es aquello que tú ves y miras y dices, wow, esto es de otro mundo. Y de cierta manera es así. Listo. Y ese talento y esa inteligencia, con eso vas a crear un producto o un servicio. Y lo vas a tener ahí muy en cuenta. Si es físico, para que cuando salga esta situación, entonces esa idea la pongas práctica y la pongas a producir dinero. Y si es un servicio a los demás y lo puedes hacer por redes, pues empezar a hacerlo de una vez. Porque no empezar aquellos que, por ejemplo, aquellos que tienen inteligencia kinestésica, cómo hacer, qué sé yo, cómo desbaratar una parte mecánica y volverla a armar, cómo pintar, ¿ya? Cómo tejer, cómo hacer orfebrería. Todo eso, y lo puedes pasar por videos, así como yo estoy haciendo por YouTube. Incluso si eres maestro, si tienes alguna profesión, perdóname, si tienes alguna profesión, y la tos es porque estoy hablando mucho, si tienes alguna profesión, ¿cómo hago videos cortos de 5, 10, 15 minutos o de una hora explicando esa profesión? Te doy un ejemplo. Aquí en nuestra ciudad de Medellín hay un profesor muy conocido que está ganando mucho dinero y que su trabajo lo hace desde casa enseñando matemáticas, cómo dar clases de música, ¿ya? Cómo enseñar a tocar el violín, la guitarra, la trompeta, todo ese tipo de ideas. Y vas haciendo videos cortos, tutoriales, ¿ya? También te doy otra idea, y es que esos videos los hagas como una serie, videos cortos de 5 minutos, ¿ya? Que uno vaya ligado al otro. Con eso te va a ir excelentemente bien. Ve pensando en eso, ve madurando esas ideas para que las puedas proyectar. Listo, porque van a surgir de esta situación, y es una gran oportunidad. Van a surgir muchas empresas que se van a hacer desde casa. Muchas empresas que se van a hacer desde casa. La persona que sabe cocinar, por ejemplo, hacer los almuerzos en su casa y tener 2 o 3 mensajeros que lleven sus almuerzos a lo más cercano. Eso es muy importante. Si en este momento, por ejemplo, tú vives en un área residencial, pues puedes empezar a conectarte con los de esa área residencial y decir que tú vendes almuerzos, y ya sea que sean intercambiando por otras cosas, ¿cierto?, o por dinero, lo puedes lograr. Así que anímate. A ver, la palabra crisis tiene un sinónimo que se llama oportunidad. Listo. Entonces, ánimo, vamos a aprovechar eso. Vamos a ocupar nuestra mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo en estos días, y te vamos a enseñar a eso. Hay que saber mucho sobre el manejo del dinero. Entonces, para eso vas a adquirir una rutina de que todos los días, antes de acostarte, vas a leer o vas a ver un video o un audio sobre el manejo del dinero. ¿Listo? Mira, varias causas por qué una persona se puede quebrar, por qué puede perder su dinero, y entra dentro de lo que hoy sabemos o lo que nos está sucediendo. Una, porque no tiene una buena estructura de la personalidad. 2, porque no conoce el dinero, no sabe administrarlo, ¿ya? Un hombre y una mujer
con dinero, pero sin una buena educación financiera, va a perder su dinero. Un hombre o una mujer sin dinero, pero con una buena educación financiera, va a llenar sus bolsillos. Tenlo en cuenta. 3, porque no hay dinero. Entonces no hay cómo invertir. En este momento, por ejemplo, hay inversiones, sí, los que conocen del tema, pero ¿y los que no conocemos de eso qué? La cuarta causa, porque dejo de hacer eso que estoy haciendo, me puedo quebrar, que aplica a lo que está sucediendo hoy. Muchos tienen que parar lo que están haciendo, ¿ya? Quinta causa, porque no conozco las economías a nivel mundial, ni conozco la economía de mi país, ¿ya? Entonces también por eso puedo quebrar. Y una sexta causa, que es no manejo bien las tecnologías. Entonces, por ejemplo, te decía, tú sabes pintar. Entonces entras a Facebook y ahí haces una página de fans en Facebook y empiezas a tirar tus videitos cortos de cómo hacer una excelente pintura, ¿ya? Cosas como esas, como sí, hacer un jarrón bien hermoso, cómo pintarlo, digámoslo así, cómo hacer un tejido, todo ese tipo de cosas. Tenemos que empezar a desempolvar todas las neuronas y a ver, bueno, estamos en una situación, listo, ¿cómo hacemos para superarla? Y tenemos que centrarnos mucho en la solución, no en el problema, porque si nos centramos mucho en el problema se vuelve más grande. ¿Listo? ¿Cómo hay una forma de que una energía se disuelva? Y sobre todo cuando es tóxica y negativa, no alimentarla. ¿Y cómo hacemos que una energía que es sana y positiva crezca? Alimentándola todos los días. Entonces todos los días vamos a hacer rutinas de sanación, de reprogramación, de educación. Yo les voy a pasar esas rutinas, les voy a pasar esas tareas. Así que anímense. Bueno, entonces, ¿qué más? Tenemos que aprender, ahora sí, a administrar nuestro tiempo. Tenemos que aprender algo esencial que nos está enseñando la vida hoy. Es a cuidar nuestros entornos, es a cuidar la naturaleza. ¿Ya? Porque esto no nos puede volver a pasar. Listo. Tenemos que aprender a cuidar nuestro entorno interno, cómo pensamos, hablamos, sentimos, hacemos las cosas, deseamos, impulsamos, ¿cierto? Nuestra actitud, nuestros comportamientos. Aprender a cuidar nuestro entorno externo, que es nuestro hogar, nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestras hijas, hermanos, hermanas, sobrinos, primos, tíos y demás, vecinos, compañeros de universidad, de colegio, compañeros de trabajo, ¿cierto? Y también el entorno externo va un poco más allá y mucho, muy importante es la naturaleza. Tenemos que aprender a respetar y a cuidar la naturaleza, porque si no la vida nos va a dar otra pela, y de pronto la pela que viene más adelante, si nosotros no hacemos los cambios necesarios, puede ser mucho más fuerte. ¿Listo? Pero bueno, es tiempo, como les decía, no de quejarse ni de lamentarse. Listo, ya pasó, estamos en el cuento. ¿Cómo salimos de este cuento? Listo. Y lo bueno es que para salir de una trampa mental y emocional, es bueno saber cómo se construyó. Cuando yo sé cómo se construye, entonces empiezo a hacer lo que sea necesario para salir de ella. Listo. Nosotros somos los héroes y las heroínas. Bueno, entonces pilas pues a todos, pilas, vamos a salir. Lo primero, la educación, la sanación, la reprogramación. Empezar a generar ideas de cómo ser mejores personas, cómo tener mejor relación con los demás, ¿ya? De cómo manejar nuestro tiempo. ¿Listo? De cómo generar ingresos en estas situaciones. Tenemos que ocupar nuestra mente, porque si no, nos la van a ocupar con información tóxica y negativa, y eso es lo que menos necesitamos en este momento. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiar la información. Primero, crear el objetivo, crear el objetivo, felicidad, salud, éxito personal. Listo. Entendiendo por felicidad, está súper bien entender tu misión y desarrollarla. Como éxito personal, lograr tus objetivos, metas y sueños. Listo. ¿En base a qué? A las áreas de la personalidad, la relación con Dios, la relación con uno mismo, la salud, la relación con la familia, la relación de pareja,
conocer los talentos y potencializarlos. Es también una gran oportunidad, esta área de la personalidad, la realización profesional, volverte en estos días que estés en cuarentena, digámoslo así, datearte mucho de tu profesión, volverte el mejor de lo que sabes hacer, ¿ya? Porque pasa esto y vamos a necesitar personas muy bien educadas y muy bien formadas, digámoslo así, en todas las áreas para que las cosas se hagan súper rápido, para que el cambio a mejorar sea rápido. También empezar a educarnos sobre el manejo del dinero, a educarnos también sobre el cuidado de los entornos, el entorno interno, el entorno familiar, el entorno con las relaciones interpersonales y la naturaleza. Es fundamental. Les voy a estar entonces entregando tareas para hacerlo. Es lo que tenía en el día de hoy para ustedes, ¿ya? Entonces, si quieres una vida diferente a la que tienes, entonces tienes que cambiar la información de tu cerebro. Y no solamente de tu cerebro, sino que tienes que cambiar la información de tus redes neuronales, hacer improntas nuevas, cambiar la información de tu mente subconsciente y cambiar también la información de tus memorias celulares. ¿Listo? Bueno, así que para ustedes les deseo un feliz día. Les dejo unas tareitas, unos hábitos para hacer. Recuerden, van a distribuir bien el tiempo. ¿Para qué? Para tener una rutina en el día. ¿Cuál va a ser esa rutina? Oración, respiración, meditación, ejercicio, educación, 1 hora en la mañana, otra hora en la tarde, ojalá otra hora en la noche, sobre las áreas de la personalidad. Hay que tomar 2, 3, 5 vasitos de agua al día. Hay que también tomarse bañitos de sol para aquellos que el sol entra por las ventanas o tienen un patiecito para hacerlo. 10, 15 minutos en las primeras horas de la mañana. También otra rutina es fortalecernos en lo que nosotros conocemos o en nuestros talentos y inteligencias. ¿Listo? Anímense pues. Nos vemos mañana. Les deseo lo mejor, lo mejor. Y vamos a salir de esta situación. Escucha al Dios que llevas interno. Escucha tu alma, escucha tu espíritu. Hazte una vida más suave. Hazle una vida más suave a los demás. Y por favor, con lo que sabes, trata en lo posible y como te lo permitan de ayudar mucho a muchos. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar sobre por qué una persona se bloquea. Ánimo, vamos para adelante, con toda la fuerza. Vamos a sacar lo mejor de nosotros, hombres y mujeres, y todos ustedes están invitados a hacerlo. Es un trabajo individual de cuidarse cada uno y luego cuidar al que está al lado y cuidarlo muy bien, con mucho amor. A tener tolerancia, a tener calma, a tener mucha tranquilidad en lo posible. ¿Listo? Hagan ejercicio también, que es otro de las rutinas de hoy. Así que ánimo, fuerza, de hoy y de cada día, hacer ejercicio. ¿Listo? Se la repito, oración, meditación, respiración, tomar agua, hacer ejercicio, alimentarse bien, ¿ya? Educarse, sanarse, reprogramarse, y para eso les voy a enviar la información. Y les recuerdo, para eso, enviarme el correo electrónico aquí en los comentarios, y yo en el transcurso del día, con el mayor de los gustos, les voy a enviar la información de trabajo, digámoslo así, como las tareas. Anímense, vamos todos, activemos nuestra inteligencia, vamos para adelante. Listo, mañana los espero, 10:30 de la mañana, mañana domingo. Vamos a hablar sobre por qué las personas, posibles causas y orígenes, por qué las personas se bloquean. Y bueno, les deseo lo mejor. Listo, a reconciliarse con ustedes mismos, a reconciliarse con sus familias y a cuidarse y a cuidarnos entre todos. Les deseo lo mejor, que tengan un feliz día. Hasta pronto.